Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Así que, señoras y señores, vamos a empezar a entrar en materia, pero que rapidito. Bueno, quizás no tanto. Vamos con la intro. Bueno, chiquitines, Bad Boy Extreme, a review intensa, muy intensa, no lo sé si tanto, pero lo cierto es que es una review fantasma. No la voy a comprar, ni muchísimo menos, porque no es una fragancia que me guste, ya lo sabéis. Si me tengo que comprar algo, efectivamente me compraría la Good Girl, que es muy así. Pero cuidado, porque Extreme va por otros derroteros absolutamente distintos por donde va la original, entre comillas, lo de original en cuanto a Bad Boy. Esta se desmarca muy mucho. Evidentemente también tenemos Cobalt, que es otra historia, sí, lo sé, pero aquí tenemos un desmarque, pero además esto es una salida completa por la tangente, porque allá donde podamos pensar que puede tener algo del ADN que tiene y poco, porque tiene y poco, va por otros derroteros. Bien, vamos a ver. A lo largo de los directos he estado explicando que se les había hecho tarde. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre sacar un perfume ahora que ya estamos entrando en primavera con las densidades y concentraciones que tiene esta Bad Boy Extreme o de Parfum? Pues creo que se les ha pasado el arroz completo por algún tipo de retraso que han podido tener en producción, porque es una fragancia realmente de invierno, a no ser que también, ojo, cuidado, estuvieran pensando en otras latitudes y altitudes en las cuales pues ahora mismo estén entrando en invierno, que también pues pudiera ser. La gente que más lo va a disfrutar evidentemente va a ser la gente de Chile, de Argentina, de Uruguay, que vamos entrando ya en determinadas fechas y para ellos pues ya nos estamos adentrando en el fresquito. Ellos salen del verano, ellos salen del verano y nosotros nos adentramos en el verano, porque con estas densidades es una fragancia que yo la verdad no puedo recomendar en absoluto para los calores, porque es muy elevada en concentración y tiene una duración muy bestia. Supera las 10 horas sin necesidad de reaplicar y nos vamos a encontrar además con una fragancia que tiene más de 2 horas, pero que más de 2 horas de estela y proyección a 2 metros. Luego se va retrayendo poco a poco y se queda en distancia corta. Además es una fragancia que es invasiva. Está ejecutada por 3 narices. Una de ellas es Quentin Birch y las otras dos, creo que si mal no recuerdo, son 2 chicas. Pero no hagáis mucho caso porque además como voy a cogerlo ahora, por ejemplo, ya mismo, pues para qué voy a tardar más y os voy a dar las notas. Notas que ya sabéis que quien sigue efectivamente todas las noticias a lo largo de los directos sabe que ya están más que dadas y vienen en bloque. Bueno, pues las otras narices son Jan Basnier, que esto es un hombretón, y Luis Turner, que es la muchacha que acompaña a estos 2 muchachicos, a Quentin y a Jan. Bueno, notas en bloque, completamente en bloque, pero que efectivamente, pues vamos a ver, no voy a decir, la bergamota va ahí on fire, así que pues bueno, partimos de bergamota, ciruela, dábana, cacao, opoponaco, abatonca, jengibre, incienso, también tenemos esclarea, vetiver por supuesto, y ya he dicho también el cacao, y bueno, pues hay unas cuantas más, pero que no me quiero redundar más en esto porque además tengo muy claro a las notas que quiero hacer referencia. Bien, vamos a ver, el precio aproximado parte a partir de unos 55 euros, los mililitros más pequeños, el formato más pequeño son unos 55 euros aproximadamente, y la sorpresa que con la que me encontré fue la olfativa. No es una fragancia que me guste, entre otras cosas, no por nada. Quizás si hubiese tendido a otra cosa, me hubiese aventado a comprarla. Pero me he encontrado con que la he encontrado muy repuntada. Es una fragancia que no es fácil. No es fácil. Entonces, por ese lado, puedo decir que la encuentro divertida.
es cierto, o sea, la puedo encontrar divertida porque es una fragancia que no es absolutamente nada fácil. Con la progresión que vamos teniendo a nivel olfativo, vamos notando que se va volviendo cada vez más punzante y más punzante y más punzante, y llega a un punto que además se vuelve muy visceral, es muy de vísceras. Quizás sea porque vamos a ir notando también que el incienso va a ir subiendo, subiendo, subiendo conforme van pasando las horas y los minutos. Sube muchísimo el incienso. Por eso digo que además la encuentro que se va volviendo demasiado densa para los tiempos y las temperaturas que vamos a ir teniendo dentro de nada aquí en Europa. Y nos vamos a ir metiendo, hombre, vamos a ver, primaveras y veranos, como siempre he dicho, hay 800.000, igual hay veranos fríos que hay veranos calurosos, y primaveras exactamente igual y viceversa, vale. Pero efectivamente creo que es demasiado, creo que es pues exactamente igual que el lanzamiento del último 1 Million, creo que han venido demasiado retrasados, los deberían de haber sacado antes. Son fragancias que tienen densidad, que tienen cuerpo, y ahora mismo no tienen su aqué. Básicamente se podría poner con... entiendo que mucho más con nocturnidad, para ocasiones especiales, pero meterte un trayazo tan potente de fragancia por la mañana con calor que estamos teniendo ahora mismo, no sé si era día 14 o 15, es igual, ayer fue 13, martes 13, martes 13, lunes 13, martes 14 creo que es, no me hagáis mucho caso. El caso es que están haciendo unos calores por aquí que son too much. Sí que todavía no hemos llegado a primavera, que todavía queda, pero no. Es demasiado tarde para sacar este tipo de fragancias. Ahora mismo lo que deberían de estar moviendo serían mucho más fragancias más acuáticas, mucho más frescas, y no estas densidades tan fuertes que yo agradecería muchísimo más en invierno, porque son más ponibles, son muchísimo más ponibles. Como he dicho, me parece una fragancia muy juguetona, pero me parece que no está en tiempo, modo y forma. Básicamente, es dulce, es una fragancia dulce, es una fragancia que va muy condimentada, es una fragancia que además puede tener ese algo de unos perfumes elaborados a partir de los años 80, pero marca la diferencia por el dulzor. El cacao está hiper mega presente, pero luego creo también que se vuelve muy punzante, porque tiene unas notas... no tanto en cuanto el problema creo que venga por el tono balsámico que tiene y que ofrece pues el opoponaco, por ejemplo, sino porque tiene unos matices verdes un tanto extraños que efectivamente creo y entiendo que pueden darse por esa mezcla entre cacao, dábana, incienso, y hacen ahí un juego raruno, ¿vale? Voy a revisar un poco más las notas. El vetiver, por ejemplo, se queda como un vetiver que es seco, no es un vetiver fresco, se nota muy enraizado, tiene además mucho tono de tierra, y todo esto mezclado con los tonos dulces, pues efectivamente que puede otorgar vainillas, haba tonka, cacao y demás, pues nos encontramos con que puede verse afectado a nivel olfativo el tono, que es punzante. Y cuando digo punzante es que lo encuentro hasta incluso ácido. Me da una sensación muy extraña. No creo que sea algo... yo no la encuentro una fragancia chula, Yo no la encuentro una fragancia chula, la encuentro juguetona, la encuentro especial. Vale, para un momento determinado a lo mejor sí que me la podría poner, pero no la encuentro una fragancia que yo me pusiera durante el día a día, la verdad, sea dicha, o sea, no. Me molaría mucho más ponérmela pues por la noche, saliendo de fiesta, más golfa. La verdad es que la encuentro una fragancia mucho más golfa. Lo que pasa, no la encuentro en absoluto nada elegante, la veo plenamente juvenil, a pesar de que pueda tener esos toques balsámicos con incienso, el vetiver seco, la tierra y tal, la encuentro juvenil. Tiene un toque juvenil muy potente, y además, entiéndase juvenil, a partir de entre unos 20 años, 35 aproximadamente, y como mucho. Yo creo que surge y nace a partir de esa idea. No creo que sea una fragancia hecha para un hombre maduro, precisamente por
por ese ensamblaje que tienen las notas. No es una fragancia bonita. Yo no la encuentro bonita. La encuentro una fragancia muy destroyer, ¿vale? La encuentro una fragancia que es muy festivalera, pero no es un too much. La verdad es que cuando la he llevado, la gente no se me acercaba en plan, ¡ay, qué bien hueles, qué guay!, ¿no? Pues vale, pues llevas una fragancia, pero no recibes halagos. Por ejemplo, y poniendo como contrapunto, la última que ha sacado la casa para Paco Rabanne sí que me ha dado halagos. A mí no me gustará, pero me ha traído halagos. A pesar de que efectivamente lo encuentro excesivamente potente para los tiempos que corren. Pero la última de Paco Rabanne sí que me ha dado halagos. Esta, pues no. Es más, decía, es un poco fuertecilla, ¿no? Y yo, bueno, y tampoco es que fuera pasadísimo de atomizaciones, ni muchísimo menos. Que además, de todas las veces que me la he puesto, ha sido en tienda, me he aplicado lo normal, 4 atomizaciones, lóbulos y muñecas. No me he echado ni siquiera en el pecho, porque si no iba a ir pasadísimo de vueltas con la fragancia, y la verdad que no me apetecía tampoco porque no me gusta. No es una fragancia con la que yo me sienta cómodo, y además es una fragancia que tengo que decir que conforme va evolucionando en piel, y yo no sé, creo que efectivamente tiene mucho que ver con el pH de la piel o la acidez que se pueda tener o el nivel de bacteria, porque se va volviendo más ácida. Es que se nota ácida, por eso lo he estado diciendo desde un principio. Es una fragancia que conforme va evolucionando sube en acidez, y el aroma al final no termina siendo algo que sea completamente agradable. Termina endulzada, pero termina con un dulzor ácido. Por los bálsamos, por el pH, por las bacterias, por yo no sé por qué, pero termina dando pH ácido. Estoy convencido, porque además es que olfativamente me pasa con ella. Bien, lejos de todo eso, ya sabéis que os la puedo recomendar, efectivamente, acercaros y probarla. Yo ahora mismo sí que nos diría que la comprarais, dependiendo de dónde estéis. Si vivís en Argentina, en Chile y tal, sí, porque vais a entrar en el invierno ya, así como de cabeza. Pero nosotros vamos a entrar en otra fase, en otra etapa completamente distinta, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, pues, bueno, así están las cosas. Y, a ver, no es por nada, o sea, me podía haber comprado la fragancia perfectamente, porque estuve haciendo compras en Druni, o sea, y cargué, ¿vale? O sea, que cargué en Druni y hice compra. Pero que la verdad es que si me hubiese gustado la hubiese llevado, pero es que no me decía absolutamente nada. Bueno, pues señoras y señores, creo que a partir de aquí, Estela, proyección hablada, la duración, las notas ya las he repasado con vosotros, más o menos. También creo que hay algún directo donde dije pues más o menos lo que me podía parecer. El patchouli es un patchouli que no ambara tampoco, no es una mezcla que termine ambarándose en la composición. Vuelvo a repetir, es mucho más punzante. Además, es como si lo que a mí me produce es como si, sin llevar declarado, que no lo lleva declarado, una nota como de regaliz que va subiendo, que va subiendo. Es algo así como muy... es entre fresco, mentolado, raíz, que es por el vetiver, pero es que creo que no está bien, de verdad, lo digo en serio, es que creo que no está bien. Es que cuando va subiendo ese vetiver terroso junto con las resinas, a mí me machaca, no me cuadra en absoluto, no la encuentro fácil. Es como, a ver, me pasa mucho, aquí el ejemplo sería precisamente el ejemplo de yo os lo digo, la Kenzo Elephant de mujer. Me pasa esto, o sea, es súper visceral. Bueno, pues Kenzo Elephant lo que pasa es que está a otro nivel que te mueres, y a mí, bueno, me revuelven las entrañas directamente. Esta está a un nivel muchísimo más inferior, por debajo, pero tiene ese algo que a mí me punza, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, esto es cosa mía, ¿vale? Vosotros hacer lo que os dé la real gana.
y ya está, no hay que darle más vueltas. Yo no me voy a pasar tampoco un vídeo diciendo me encanta, me encanta, me encanta. Lo siento, porque no me encanta. La encuentro juguetona, la encuentro divertida por la noche, pero a lo mejor yo creo que si me la cojo y me la compro, pues me la pondría 1 o 2 veces. Tengo un formato de 50 mililitros y ¿qué hago con él después? Pues lo pongo a la venta en el Wallapop, porque otra cosa no voy a hacer, porque no me la voy a poner. Señoras y señores, poquitas consideraciones más con respecto a esta fragancia. Review fantasma, que de verdad lo digo en serio, que he probado 800 millones de veces ya. Bueno, 800 no, que exagerado, Orgaz, sí, lo sé. Que la he probado 2 días seguidos, a tope, yendo ya al Runi y todo el follón, y no me cuadra. Y cuando no te cuadra una cosa, más vale mantenerte alejado, porque no es de mi gusto. Y ya está. Otra cosa es que no sea de mi gusto y otra cosa que sea del vuestro. Entonces, pues ya está. Os lo cogéis, os lo compráis. Y lo que yo digo, como yo no mando en vuestras tarjetas ni en vuestros dedos para que pulséis la autorización para el pago de ella, pues la compráis y chimpum, y ya está. Sin problema alguno. A disfrutarla, señores míos, si es de vuestro agrado. Punto pelota. No hay nada más que hablar. Nos vemos enseguida. Muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.